podido disfrutar tiempos hermosos, ¿verdad? Tiempos especiales, la familia, visitando nuestro servicio del domingo también lo disfrutamos mucho. Ya no nos queríamos ir, ya eran como las 12 y seguíamos platicando, pero gracias a Dios, hermanos, que hemos disfrutado mucho de ello. Pero sin duda, hermanos, yo sé que, como lo veíamos también el mismo domingo en la enseñanza, tenemos que tener metas y objetivos mejores y mayores. Y espero y anhelamos, como veía ahí que ponía nuestro hermano Aarón también respecto a, pidiendo en oración, que nuestra iglesia sea motivada a crecer más, a predicar más el Evangelio, a compartir a los que nos rodean, hermanos, que podamos cumplir el propósito por el que el Señor nos ha salvado, que es glorificarle, adorarle, alcanzar a otros por medio del Evangelio, hermanos. Es una labor que tenemos por delante. Y doy gracias a Dios porque iniciamos bien el año, ahora jueves también, y gracias a Dios por cada uno de ustedes que están. Y al final oraremos también por algunas peticiones. Ahora, vaya conmigo al Salmo 51. El Salmo 51 lo estamos estudiando porque estamos viendo cómo se ve realmente un arrepentimiento genuino. Y la semana anterior estuvimos estudiando los primeros 5 versículos del Salmo 51. Y la razón de estudiar este Salmo en esta ocasión es porque en el panorama del Antiguo Testamento que estamos llevando, veíamos el pecado de David con Betsabé, veíamos las consecuencias de su pecado también delante de Dios. Fue ofensivo y el Señor también actuó en contra de ese pecado, enviando al profeta Natán. Y como veíamos, nos damos cuenta que David, en esas semanas, 7 días en las que el Señor hirió a su hijo de David, el que nació de Betsabé, lo hirió y murió a los 7 días. En esos 7 días es donde David escribe este salmo, como dice ahí el título del salmo. Dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó y lo reprendió, ¿recuerdan? Y Dios le hizo ver su pecado. Y veíamos en los primeros versos cómo el genuino arrepentimiento o el corazón realmente arrepentido, en primer lugar, pide perdón, clama por perdón y reconoce su condición de pecado. No asigna a nadie más su pecado, sino que él lo reconoce porque realmente está arrepentido. Y ahora, en los versículos 6, vamos a ir al versículo 15, si Dios nos permite hoy alcanzarlo a estudiar, entonces voy a ir pasando lo más rápido posible por cada versículo, pero hoy vamos a hablar acerca en esta parte de la gracia para el corazón arrepentido. En estos versículos, después de David reconocer su pecado, pedir por el perdón de su pecado, David en los versículos 6 al 15, en estos versículos, David nos habla de 7 acciones que Dios solo puede hacer y llevar a cabo cuando una persona realmente está arrepentida. 7 acciones que el Señor lleva cuando perdona al pecador que está arrepentido. Podríamos llamar a esto la gracia del perdón para el corazón arrepentido, porque no solamente es que, voy a perdonar tu pecado, sino que Dios otorga abundante gracia al momento de un genuino arrepentimiento. Entonces, la gracia para el corazón arrepentido. Y en estas 7 acciones que Dios lleva a cabo, la primera la vamos a llamar convicción. Nota por favor el verso 6 de este capítulo 51 de los Salmos, verso 6. Después de David reconocer, yo nací en pecado, desde que nací en iniquidad fui formado. Nota lo que dice el verso 6, por favor, y le pido que lo leamos juntos en esta noche, hermanos unidos. Versículo 6, fuerte. ¿Listos? ¿Sí traen sus Biblias? ¿Sí? Ok. Verso 6 dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. El pastor se oyó muy bien leyéndolo. Vamos a leerlo los que traen su Biblia ahí. Fuerte, verso 6. Dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría.
La primera obra de gracia, de la gracia perdonadora de Dios, la gracia para el corazón arrepentido, es convicción. Este pasaje, verso 6, podríamos leerlo de esta manera, cuando dice, ¿tú deseas la verdad en lo más íntimo? Es decir, Dios aprecia, Dios se complace en la honestidad del corazón. Cuando habla de la verdad en lo íntimo, se refiere a que el Señor se complace cuando en la parte más recóndita de esa persona se habla y se manifiesta verdad, honestidad, integridad. Todas estas palabras se pueden traducir con la que aquí se traduce verdad. Es decir, que Dios se complace al ver un corazón que está siendo honesto. Ahora, ¿en qué cuadro estamos hablando? En el arrepentimiento de un pecador. Así que entonces, el arrepentimiento genuino es un acto real que surge desde la parte más íntima del hombre. Y eso a Dios le complace. El hombre, cualquiera, a causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos, no buscamos arrepentirnos desde lo más íntimo. De hecho, hay una realidad. Buscamos siempre justificarnos a nosotros mismos. En lugar de arrepentirnos, siempre buscamos pensar en ese abogado interior que tenemos que nos defienda el por qué hicimos las cosas, quién tiene la culpa, quién fue el que hizo más y el que hizo menos, o qué puedo hacer para evitar el realmente yo sentirme culpable. A causa de esa naturaleza, no se busca arrepentimiento desde lo más íntimo. ¿Sabes? Aún bajo las adversidades y peligros más crueles, la Biblia enseña que los hombres se aman más que a Dios. En Apocalipsis 16:9, escúchame, si no lo encuentras rápido, mira lo que dice. Y los hombres, hablando del juicio final, cuando el Señor viene, el juicio en la tierra, al venir Él a reinar y a matar literalmente a todos los enemigos de Él, los que no creen en Él. Dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Dios mandó plagas. El Señor manda plagas a la tierra en esa época. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. ¿Y qué hicieron? Dice el texto, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Es decir, en lugar de buscar a Dios y decirle, Señor, me estoy quemando, perdóname y quita esto, sabiendo que Él tenía poder sobre las plagas, no, blasfeman el nombre del Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. No importa la circunstancia, no importa el dolor que pueda estar pasando una persona, la naturaleza pecaminosa lo tiene esclavizado, al grado que no se va a arrepentir, aunque literalmente estaban siendo quemados en vida, no se arrepintieron para darle gloria a Él. Voy a pedir a Jorge, si tienes velocidad, ve proyectando para yo ir rápido, lo más rápido posible y poder avanzar porque vamos a ir viendo unos textos. Ahora, ¿sabe? Si el Señor se complace en la honestidad del corazón, aún las apariencias externas no significa que exista un arrepentimiento genuino. En algunas ocasiones, cuando hablas con una persona del Evangelio, quizá tú vas a ver expresiones de emoción, pero tú no puedes y yo no puedo saber si son genuinas. Puedes ver a una persona llorar. Algunas veces he hablado con mi esposa y luego le digo, no, esta persona al oír el Evangelio lloró. Y no siempre hay que irse con esa finta. ¿Por qué? Porque esas expresiones externas no significan que haya arrepentimiento genuino. Recuerda, el arrepentimiento genuino lo ve el Señor en lo más íntimo del corazón. Y cuando surge de lo más íntimo del corazón, el aspecto secundario es cómo se manifieste. Pero a lo que a Dios le interesa es que sea genuino ese arrepentimiento. El ejemplo claro de esto es Esaú.
Que veíamos en Génesis cómo él desprecia a Dios porque él era el primogénito, y el primogénito recibe la bendición de Jehová y le dice a Jacob: ¿y para qué me sirve esa bendición? Te la cambio por un plato de lentejas, ¿te acuerdas? Y entonces él desprecia a Dios, desprecia su bendición al rechazar la primogenitura, y Hebreos 12, 16 al 17 nos habla de esa escena y dice que no haya, le dice a la iglesia, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú entre la iglesia profesante o los cristianos profesantes. Que no haya una persona así como Esaú, nota, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, lo que le importaba era los beneficios, fue rechazado por Dios. Fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Y ya explicábamos cuando pasamos por ahí que Esaú lloró, gritó, le gritó a Abraham: Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? ¿Solo una? Y él de manera deliberada ignoraba que era la bendición de Dios en realidad. Y llorando, dice, con lágrimas procuró. Pero ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que procuró? La bendición. Pero ¿qué no alcanzó a lograr Esaú? Arrepentimiento. Y estabas viendo a una persona gritar con lágrimas: Padre, pero no estaba arrepentido. Solo le importaba la bendición. Dios aprecia, se complace en la honestidad del corazón. ¿Cómo entonces un pecador que es egoísta, que la Escritura nos enseña que se ama demasiado a sí mismo? En nadie hay falta de autoestima. Es demasiada la autoestima que se tiene. ¿Cómo un pecador así, cómo todos nosotros podemos llegar a arrepentirnos? David reflexiona al respecto y afirma en el mismo verso 6 del Salmo 51, dice: tú deseas la verdad en lo más íntimo, allí en el corazón. Y luego dice: y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David afirma que en lo privado Dios le hizo, le hace y le hará entender lo correcto. En lo privado, a puerta cerrada, es un trabajo de Dios particularmente con ese corazón y le hace saber lo que es correcto. Es por eso que la primera gracia que estamos hablando se llama la convicción. La convicción, hermanos, es la obra de Dios en el corazón de su criatura. ¿Para qué? Para hacerle comprender lo que es correcto y sabio hacer. Cuando el Señor produce una convicción en el corazón, entonces va a haber un genuino arrepentimiento, una genuina acción, va a haber honestidad, va a haber verdad, va a haber integridad desde lo más íntimo del corazón. En 2 Timoteo, Pablo lo dice de esta manera en el capítulo 2, verso 25, hablando de la exhortación de los pastores hacia la grey o las personas. 2 Timoteo 2:25 dice Pablo: el siervo de Dios debe reprender tiernamente a los que se oponen. Que nadie, después de irse y de abandonar a Cristo o no querer seguir a Cristo, pueda decir: es que Él me trató de una manera equivocada. El siervo debe tratar a las personas, quien sea, reprenderlas tiernamente. Es decir, les tienes que decir la verdad en amor. ¿Recuerdas Efesios? La verdad clara, pero en amor. Y luego dice el texto: por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que es Dios
el que enseña, convence al grado que lo conduce al arrepentimiento. No hay nadie más que lo pueda hacer. Ni las circunstancias, ni el dolor lo pueden hacer. Muchas veces he escuchado a personas decir, bien, en el último momento de mi vida, cuando esté consciente de que voy a morir, y pongamos el caso porque luego argumentamos, pero tú no sabes cuándo vas a morir. Cuando esté consciente de que voy a morir y esté en peligro, ahí puedo arrepentirme delante del Señor. Recuerda que las circunstancias no logran eso en el corazón. Si Dios no concede el arrepentimiento, si Dios no convence el corazón de su necesidad de confesión y de venir a Cristo y de venir al Señor a pedir perdón, nada lo puede hacer. Dios conceda el arrepentimiento. El propio Señor Jesucristo nos reveló que esa es obra del Espíritu Santo en Juan, cuando dice que el Espíritu Santo tiene el trabajo de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo hace esa obra, es cuando el pecador se arrepiente. Todos aquellos en los que el Espíritu Santo los convence, trae convicción de pecado, justicia y juicio, a esas personas les otorga el arrepentimiento. Por eso en algunas veces yo he dicho lo siguiente: tú te sentiste tan culpable delante de Dios, tan culpable y merecedor del infierno, que clamaste a Él por perdón. ¿Sabes por qué lo digo así? No por ser exagerado, sino porque quiere decir que el Espíritu Santo te cautivó y convenció de que tú necesitabas el perdón y el arrepentimiento, y entonces vas a Cristo. Convicción es la obra de la gracia perdonadora de Dios. Quiero decir que en el creyente, la obra de Dios, en el que ya ha creído en el Señor Jesucristo, ya se ha arrepentido de sus pecados, pero volvemos a pecar. En el creyente, la obra de Dios para convencernos de lo que debemos hacer es una obra permanente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Permanentemente el Espíritu Santo nos hace entender que estamos mal en algo cuando escuchamos su palabra. Es su obra en nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y nos hace ver en lo que estamos mal. Sin embargo, solemos resistirle, dice la Escritura. Solemos apagarle cuando en realidad somos llamados a ser llenos de la dirección permanente del Espíritu Santo. Mira, ¿cuántas veces has oído algo que no está bien y sabes que no está bien en tu vida? Y al oír una predicación, o tú cuando lees algo en la palabra, dices, esto no lo estoy haciendo bien, no está funcionando como debiera funcionar. ¿Cuántas personas en algún momento han acercado cuando predico? Sí me ha pasado, a veces, ¿verdad? Pero sí ha pasado, que dice, eso me llegó, a lo que usted me está diciendo es para mí. Y luego, ¿sabes quién fue el que te lo dijo? El Espíritu en tu corazón. Y te dice y te convence, estás mal, tienes que hacer algo. Porque en el creyente hay una relación de manera tan especial que el Espíritu Santo te muestra, pero luego Dios te dice, tú debes permitir que el Espíritu te controle. En el perdido, él está esclavo en sus pecados, él no tiene ni siquiera opción. Requiere que el Espíritu le traiga literalmente a los pies del Señor, pero convenciéndole y todo esto. Pero en el creyente nos volvemos personas sordas a su voz. Y eso es lamentable. Es el Espíritu, es una gracia de Dios el otorgarnos, el darnos convicción de lo que estamos haciendo mal, y eso es en lo íntimo para hacer y tomar decisiones desde lo íntimo en un arrepentimiento genuino. Una segunda gracia del Espíritu, de la gracia perdonadora de Dios, de la gracia al arrepentido, está en el verso 7. Ve conmigo ahí al 51. Si quieres no perder un texto, que sea el Salmo 51, porque lo vamos a ir leyendo. Y por favor lean el versículo 7, hermanos. Salmo 51, 7. ¿Listos? Fuerte, hermanos. ¿Qué dice?
Noten que David está reconociendo, tú eres el que me enseñas, tú eres el que desde lo más íntimo del corazón buscas la honestidad. Tú eres el que me puede purificar con hisopo y seré limpio. Lávame tú y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Nadie puede limpiarse del pecado por sí mismo. Ahora, hermanos, esto es una verdad que la reconocemos, que la hemos escuchado tantas veces, pero que muchas veces de la misma forma se convierte en nuestra estrategia para no reconocer nuestro pecado. ¿Cuál? Cometo un pecado, el Espíritu Santo, la palabra me hace saber que estoy mal, pero ¿qué digo? Ok, estoy mal. Entonces, en lugar de confesar y pedir perdón y hacer lo que Dios dice, muy bien, ahora voy a hacer otras buenas obras. Como para decirle a Dios, pero no te das cuenta que esto sí lo he hecho bien y quiero seguir dejando mi pecado porque no quiero reconocerlo y arrepentirme. Curiosamente, cuando hay alguien en pecado, suele tomar decisiones para hacer otras cosas que aparenten que están bien. Así somos. Recuerda, tenemos un corazón que se busca justificar a sí mismo de manera casi permanente. Estoy mal, hice algo mal y voy a ir a hacer la actividad que la iglesia... ¿Y eso de qué manera sustituye la suciedad que cometió el pecado que tú cometes? Nadie puede limpiarse del pecado por sí mismo, porque es un acto exclusivo del Dios Santo. Proverbios 29 nos habla de esto, cómo Dios es el único que puede llevarlo a cabo. Proverbios 29 dice lo siguiente: ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién lo puede decir? Recuerda, si no hay arrepentimiento genuino, que parte de lo más íntimo del corazón, no hay perdón. Si no te has arrepentido, ¿cómo puedes decir que ya estás bien o que Dios ya te perdonó? Esa es una mentira. ¿Quién puede decir que está limpio de su pecado? Aunque el hombre es responsable de su pecado, tú y yo lo somos. Solo al venir a Dios en arrepentimiento recibe la verdadera limpieza del pecado. Ve conmigo a este texto, sí te espero para que lo veas. Isaías capítulo 1, por favor. Isaías 1, 16. Después regresa conmigo al Salmo 51. La gracia perdonadora otorga algo que no puedes lograr por ti mismo, limpieza. Mira por favor este texto, Isaías capítulo 1, verso 16 al 18. ¿Listos? Vamos a leer fuerte, juntos. Dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, agoguen por la viuda. Ahora, una pausa. ¿Qué te parece este texto? ¿Sobre quién está cayendo la responsabilidad? Según este pasaje, que Dios está hablando directamente a través de Isaías. Límpiate, lávate, quita tu maldad de tus obras, cesa de hacer lo malo. ¿Quién es el responsable de que esto, de dar cuentas acerca de esto? Cada hombre. Dios, hermanos, el día que venga el juicio, el Señor con justicia y con toda verdad les va a llamar a cuentas y le va a decir: ¿por qué cometiste esto? ¿Por qué no te limpiaste de esto? Pero hay una realidad. Y no quiere decir que Dios la ignore, pero Él es el único que lo puede llevar a cabo. En realidad, hermanos, este peso del pecado, al decir, eres esto, lo que está haciendo es una invitación amorosa a ven a mí. Pero como dijo el mismo Señor a través del profeta, pero no quisieron. Antes siguieron en sus propios pecados. Sí, tú tienes que hacer algo. Eso debiera traernos a decir: Señor, perdóname, porque ¿qué hago? ¿Cómo me limpio yo?
Y entonces el Señor les dice en el verso 18, nota, límpiate y todo esto les dijo, lávate, límpiate y quita la maldad. Pero luego en el 18, vengan ahora. ¿Quién está hablando? Dios. Y razonemos. Dice el Señor, y aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Cuánta misericordia es, ven y yo te voy a limpiar. Pero lamentablemente la segunda parte de esta lectura dice, pero si se rehúsan y no quieren. Y esa es la naturaleza del hombre pecador. La limpieza del pecado la lleva a cabo el Señor. Es en Cristo que los creyentes del pasado, David, del presente, nosotros, y del futuro, los que estarán por llegar, es en Cristo que son lavados de sus pecados. Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, en el Nuevo Testamento, hablando de esta limpieza por la cual clamaba el rey David, dice lo siguiente allí. Tito 3. Leamos desde el verso 3 y mira lo que dice. Sígueme con tu mirada. Escucha. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes. Dice, si obedecen. Dice, desobedientes. Extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Nota, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, y esto es permanente. No hay algo que puedas hacer para cubrir tu pecado anterior, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. A través de Cristo, el Espíritu nos es dado y entonces somos lavados por completo de nuestros pecados. Y entonces dice el 7, para que justificados por su gracia, su don o regalo que no merecías, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Cuando David clama por limpieza, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, vengan y sus pecados si son rojos serán emblanquecidos como la nieve, todo esto apuntaba ¿a qué? Apuntaba a Cristo. Si crees, si tienes fe en Él, entonces eres lavado, el Espíritu es puesto en ti, eres limpiado, eres justificado. Tú no puedes hacer nada con tu propio pecado, sino solamente confesarlo y pedir perdón a Dios. El Señor, su gracia perdonadora, produce convicción para arrepentimiento, produce limpieza, pero también produce bendición. Regresa conmigo al Salmo 51. Lávame, seré más blanco que la nieve, si tú me lavas. Y luego dice el 8, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esta gracia perdonadora para el arrepentido también le otorga bendición. Mira, David reconoce que solo Dios puede satisfacer el corazón de un hombre. Le dice en ese versículo, hazme oír gozo y alegría. Solo tú puedes hacer que yo sienta gozo y alegría. Solo Dios puede satisfacer el corazón de un hombre. Lo veremos un poquito más adelante, pero siempre que pecamos, se pierde algo. Siempre que pecamos, se obstaculiza algo. Siempre que pecamos, hermanos, no estamos igual que antes.
Y se requiere que Dios traiga gozo, que es una bendición de Él. El perdón de Dios trae eso, trae gozo, trae alegría, trae paz. Cuando sabes que el Señor ha perdonado tu pecado, Él produce esto en el corazón. Y le dice a David, tú hazme sentir lo que no siento. Hazme sentir gozo y alegría. Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mira, siempre la experiencia del perdón de Dios es satisfactoria, aunque siempre es un proceso doloroso. ¿Por qué? David dice, Señor, si tú me haces oír gozo y alegría, recrearás los huesos que tú has abatido. Siempre la experiencia del perdón va acompañada de un proceso doloroso. David reconoce en el otro salmo que está escrito en relación a su pecado con Betsabé, que es el Salmo 32. Reconoce que previo a la confesión de su pecado y previo al perdón de Dios de su pecado, su vida y su experiencia fue triste, fue lamentable. Ve conmigo al Salmo 32, por favor. Les voy a pedir que ustedes lean ahí. La gracia perdonadora trae bendición. Y esa bendición del Señor no añade tristeza, sino que trae gozo, trae paz, trae alegría. Salmo 32, por favor, lean el verso 3 al verso 5. Hablando de este pecado de David, mira lo que sucedió. Verso 3, por favor, fuerte. ¿Qué dice, hermanos? Mientras callé. Él sabía que había pecado, pero trató de no confesar nada. ¿Cuánto tiempo duró, obviamente, el embarazo de Betsabé? Bueno, 9 meses. ¿A partir de cuándo mandó asesinar a Urías? Bueno, en cuanto Betsabé se dio cuenta de que estaba embarazada, que quizá no pasó más de un mes, él entonces trama toda la escena para asesinar a Urías o para que Urías tomara a su esposa y pensara que era su hijo. 9 meses de gestación. Después nace el bebé y no sabemos a qué edad el Señor lo hiere, no nos dice la Escritura, hasta que muere. Todo ese periodo de tiempo. Al grado que David había ya cubierto su conciencia con barro y él ya no se acordaba del pecado horroroso que había cometido. Bueno, todo ese lapso, según el Salmo 32, dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron dentro de mí. ¿Quieres ver a un cristiano desanimado? Créeme, no es culpa de nadie más. Hay un pecado que no ha confesado. ¿Quieres ver a un predicador sin poder? Créeme, no es falta de preparación. Hay un pecado que no ha confesado. Mientras callas, tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu conciencia se consume, dice David, y gimo todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, sigue diciendo. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y cuando experimenta el perdón de su pecado, dice el verso 6, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Es decir, ora en el tiempo preciso. Has pecado, ¿por qué lo dejas? Confiesa tu pecado, que todo santo lo haga. ¿Por qué? Porque recibe bendición, la bendición del perdón que va acompañada de tanta gracia. Pero a veces parece que nos gusta, dicen, la mala vida. No, hermanos, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida debemos ser honestos y confesar y buscar en nuestro corazón si hay algo que he maquillado, si hay algo que estoy guardando y pienso que nadie se va a dar cuenta. Pero cuando Él perdona, dice,
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Ese gozo y alegría ahora lo escuchaba David como un cántico del Señor. Y él se gozaba porque había sido perdonado. Qué lamentable es nuestro andar cuando pasan días y días y sé lo que debo hacer, pero no hago lo que debo hacer. Cuando en el perdón del Señor hay tanta gracia. Esta experiencia del perdón, proceso del dolor. ¿Por qué proceso del dolor? Bueno, Dios quiere entristecer nuestro corazón por nuestro pecado, así como Él no se complace con nuestro pecado. Él nos hace sentir, hermanos, en un sentido, en una forma, nos hace sentir cómo a Él no le agrada lo que hemos cometido. Por eso dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Antes del arrepentimiento, Él nos debe conducir a tristeza por nuestro pecado, a pesar por nuestro pecado. Y eso nos lleva al arrepentimiento y a la liberación de esa condición pecaminosa. El Señor produce convicción, produce limpieza. El Señor da bendición, el perdón del Señor da bendición. El perdón del Señor también trae justificación. Mira el versículo 9, por favor. Dice el salmista, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. ¿Cómo puede Dios desviar la mirada del pecado de alguien? Si en el mismo capítulo, cuando habla y confiesa su pecado, capítulo 51, versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hay un salmo que dice, ¿de dónde huiré? ¿Cómo huiré de tu presencia? ¿De dónde me esconderé de tu espíritu? Y ahora, David le dice que no vea sus pecados. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que Dios puede desviar la mirada y no ver el pecado que se comete delante de sus ojos? O luego David le dice, borra todas mis iniquidades. Y ya les explicaba la semana anterior que borrar no era con goma, sino que refería a destruir el documento. Destrúyelo. Destruye mis pecados para que no quede en memoria de ellos. Y ya hablábamos un poco de ello la semana anterior. La respuesta de estas dos cosas nuevamente es Jesucristo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por medio de la obra de Cristo, tú y yo somos llevados nuevamente ante los ojos de Dios y Dios nos ve aceptables. Por medio de Cristo. El justo murió como un injusto, para que los injustos podamos ser llevados y puestos delante del Señor. El Padre no solo tenía que desviar su mirada, no puede desviar su mirada del pecado, lo tiene que castigar, pero Él pone su mirada en Cristo y entonces ya no ve mi pecado, porque ha sido pagado por el Salvador. Romanos 5:1-2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, cuando creíste el Evangelio, mira qué sucede, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay paz con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados delante de Cristo. Ser justificado no es lo mismo a ser justo. Ser justo es que intrínsecamente tú cometes o haces obras justas y sin falla. Pero ser justificado es que el juez, que es Dios, te declara justo y dice, Él ya no tiene pecado, pero no nada más porque sí, sino porque Cristo pagó por ellos. Justificado. No veas, destruye mi maldad, gira tu rostro de mis pecados, es por medio de Cristo.
Esta gracia perdonadora también, ve conmigo al verso 10 y debemos acabar ya en breve, pero en breve, hermana Cristi, en breve. Verso 10, miren lo que dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto, hermanos, esta obra de la gracia perdonadora del Señor se llama restauración. Mira, dice la palabra de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y cuando en las Escrituras se utiliza el término corazón, te leo una definición. Corazón se refiere al centro de la vitalidad, la mente, el centro de las motivaciones, intenciones, pensamientos, el centro de los sentimientos e impulsos. Y le pide David a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabes? El pecado corrompe y daña profundamente ese centro de la vitalidad humana. Te decía, y vuelvo a tomar el ejemplo, cuando alguien no está en gozo, cuando alguien no está animado, cuando alguien no está involucrado, cuando alguien no está haciendo lo que Dios dice, lo único que puede suceder es que hay un pecado. Porque el pecado daña la sede de tus motivaciones. No quieres venir a la iglesia. No quieres ir a la iglesia donde quiera que estés. Porque hay un pecado en ti. O algunos pecados en ti. Y han dañado tu corazón. El pecado corrompe. ¿Qué se requiere? Se requiere que ese corazón sea restaurado. ¿Y quién lo restaura? Dios. Le dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y recuerdas que hablábamos que son dos frases sinónimas o equivalentes. Le dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Recuerdas a David? Dice que impartía justicia y verdad en todo su reino. Dice de David que él era un rey y lo era conforme al corazón de Dios. Pero cuando vino el pecado a su vida, ahora David decía, ya no tengo la misma motivación. Ya no tengo las mismas emociones, decisiones, anhelos. Necesito que restaures el corazón que mi pecado ha dañado. Se requiere restauración de parte de Dios porque la culpa y la corrupción afligen ese corazón. Hemos usado varias veces el ejemplo y lo volvemos a usar. La primera vez que vas al basurero te parece muy sucio. Pero después de que ya estuviste ahí un día, si vuelves a ir al siguiente día, ya te va a parecer más familiar. Y eso pasa con el pecado. Al grado que estés viviendo en un pecado y ya no te preocupes por él. Pero ¿sabes cómo sí se ve? No tienes motivaciones. Estás corrompido. Solamente una conciencia restaurada por Dios acepta por fe el perdón y la esperanza que Dios otorga y entonces puede vivir sin condena de ese pecado que ha cometido. Ve conmigo al Salmo 24, por favor. Veamos este Salmo. Salmo 24. Mira, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. El mundo y los que en él habitan, todo le pertenece. ¿Recuerdas el domingo porque de él? Bien, por él y para él. Y luego dice el 2, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Y luego dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién puede tener comunión con Dios? El de manos limpias y corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Todos estos son pecados. Y pecados muy ocultos o muy grandes, por decirlo así. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Ahora, si somos específicos,
¿quién es el que podía tener comunión con Dios? El de manos limpias y corazón puro, que jamás alzó en su alma falsedad ni juró con engaño. Solo Cristo. Solamente Él es esa persona humana. Y luego, ¿qué de nosotros? Nuevamente, a través de Cristo. Lo que David estaba pidiendo es que por el perdón de Dios, él pudiera entonces tener una buena comunión con el Señor como antes la tenía. Es nuevamente en Cristo que somos perdonados, limpiados, bendecidos, restaurados de nuestras conciencias dañadas por nuestros propios pecados. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? Escucha esto: se sacrificó en la cruz, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Es necesario que limpie mi conciencia. Y sabes, por eso Primera de Juan dice: confiesa tu pecado, para que mi conciencia sea restaurada y pueda seguir adelante. Hay una realidad, hermanos: si hay arrepentimiento genuino, el Padre perdona genuinamente y ya no debo perseguir esa culpa o cargar con esa culpa. Debo seguir adelante para poder servir al Señor. Pero eso sucede cuando Él me perdona y me restaura. Regresa conmigo, y tengo que hacerlo de manera sin apartarme del Salmo. Y lo haré así. Las últimas dos gracias, acciones de la gracia perdonadora de Dios. Esto nos conduce, acerca de la restauración, a otra acción de la gracia perdonadora de Dios. Versículo 11, esto se llama aceptación. Mira por favor lo que dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si solo el limpio de manos y de corazón puro puede acercarse a Dios, y ya dijimos que Cristo es esa persona, David, reconoce que su pecado merece dos cosas. Una, que Dios lo deseche. Es decir, que ya no tendría comunión con Dios. Segunda, que le quitara su espíritu. Es decir, el elemento o la persona, porque no es una cosa, más bien la persona, el Espíritu Santo, que le capacitaba para hacer lo que tenía que hacer. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados fuera del huerto y ya no hubo comunión con Dios como la tenían antes. Isaías 59, 1 al 3 dice: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. La comunión con Dios se rompe por causa del pecado. Ahora, en Cristo nuestra comunión con el Dios Santo es eterna. Segunda a los Corintios dice que Él nos ha reconciliado con su Padre por medio de Cristo y su muerte. Él nos ha reconciliado. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que la comunión con Dios, nuestra aceptación, es permanente. Hebreos capítulo 2, verso 11, dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza del que se ha arrepentido y es salvo. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros lo podemos llamar nuestro hermano mayor en ese sentido. Y en el mismo epístola, en el 11:16, dice que Dios, el Padre, no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Todo esto por qué? Por medio de la fe en Cristo somos aceptados. Y David pedía y buscaba esa aceptación de parte de Dios. Dice el texto: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y termino con esto. La última gracia que veo en este pasaje, verso 12, es provisión. Nota lo que dice, por favor: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Cuando Dios desechó a Saúl, ¿te acuerdas qué sucedió? Dice la Escritura que lo desecha, es decir, rompe comunión con Saúl, pero también le quita
el Espíritu Santo. Y entonces le manda un demonio que lo atormentara, dice primero de Samuel, capítulo 16, verso 14. De tal manera entonces, cuando el Señor hace esto, que todo su reinado, todas sus capacidades militares se destruyen. Y solo vemos a un gigante, porque era el más alto de todo el pueblo, de hombros arriba, ¿recuerdas? Solo vemos a un gigante cobarde y un rey inútil. Eso representa al final cayendo ahí, llorando, no asesinándose, es suicidándose. ¿Todo por qué? Porque Dios rompió su comunión y le quitó el Espíritu Santo. David sabe que la comunión con Dios era su más grande gozo. Y esa comunión había sido interrumpida por su pecado horrible. Así también su capacidad en todos los sentidos era por esa comunión y la presencia de Dios con él. El perdón de Dios otorga inagotable provisión. El Señor le perdonó, el Señor mantuvo su comunión con él y su Espíritu Santo se lo dejó para que le siguiera capacitando. En nosotros, dice Filipenses 2:13, que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena intención. Él mantiene la comunión y Él nos capacita, nos provee lo que necesitamos para seguir adelante. David escribe un salmo, el Salmo 84, que es un cántico en el cual reconoce él que todo lo que se hace es porque Dios lo provee y sin Dios nada puede hacer. Debo terminar y debo preguntar y recordar. ¿Por qué seguir necios y ocultando pecados? Primera de Juan dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano no debiera, si entiende esto, no debiera batallar para reconocer sus faltas, pedirle perdón al Señor y recibir la gracia perdonadora de Dios todos los días. Para ser capacitados, restaurados, bendecidos con gozo. Termino diciendo lo siguiente. Es por la gracia perdonadora de Dios que en Cristo nos otorga todas esas bendiciones. No nos detengamos a confesar con dolor aquello de que el Espíritu Santo nos ha convencido, porque Él nos perdonará con fidelidad. Hermanos, el Salmo 51 es una muestra al creyente de todos los tiempos de la necesidad de arrepentimiento genuino, y el que se arrepiente genuinamente es perdonado. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por tu perdón. Ese perdón que recibimos al creer en Cristo, pero Señor, no debemos limitar nuestra mente a eso. Gracias porque tú nos sigues perdonando cada día. Cuando fallamos, tu Espíritu Santo nos muestra lo que hemos hecho. Permitimos que Él nos declare con claridad lo que hemos hecho en lugar de defendernos a nosotros mismos. Si venimos y te clamamos y te confesamos y pedimos perdón, tu gracia perdonadora estará con nosotros. Señor, esta es una dinámica en la que debemos estar todos los días. Tú eres santo y nuestra vida sigue dejando mucho que desear. Ayúdanos, Señor. Convéncenos en nuestros corazones para tener un arrepentimiento genuino. Yo te ruego, Padre, por todas las veces que hemos postergado hacer lo que debíamos hacer, pensando que podemos seguir llevando adelante nuestra vida a espaldas o cargando nuestro propio pecado que tú mismo nos dijiste que estaba mal y lo seguimos conservando y haciendo. ¿Qué motivación puede tener un corazón que está dañado por el pecado? ¿Qué anhelo de ti? ¿Qué anhelo por leer o qué anhelo por orar? ¿Qué anhelo por hablar a otros? Señor, ayúdanos a confesar constante y permanentemente. Gracias, mi Dios,
porque tu gracia perdonadora es mayor que nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos. Amén. Vamos a cantar, hermanos.